Hoy día vamos a empezar una nueva serie. Vamos a estudiar la vida de Jacob. Abran sus Biblias, por favor, en Génesis, el capítulo 27. Todo el capítulo 27 vamos a estudiarlo en tres partes. Hoy día vamos a tocar la primera parte. Hoy día vamos a ver desde los versos 1 al 30. Y habla de la bendición de Jacob. Cómo Jacob obtiene la bendición. Cómo Jacob arrebata la bendición. En otras palabras, cómo Jacob roba la bendición. Vamos a orar un momentito. Padre, queremos una vez más esta mañana honrar y glorificar tu nombre. Y reconocer, oh Dios, que sin ti nada somos y sin ti nada podemos hacer. Y que tu palabra divina llegue a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestra voluntad. Bendícenos. Bendice tu palabra. Santo Espíritu, obra por tu palabra en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a ver en el primer pasaje que he mencionado, del versos 1 al 30. Vamos a ver la historia de esta familia. Una familia que se envuelve en una experiencia de engaño, de mentira, de traición. Cuando estaba trabajando el texto, yo me imaginaba la realidad en la que vivimos. Y pareciera una historia de ahora, pareciera una historia actual. Cosas que se ven en los diarios, en los noticieros, lo que pasa en los hogares, lo que pasa en las familias. En estos tiempos mucha gente recurre al engaño, recurre a la mentira. Recurren al engaño ocultando lo que es falso. Recurren a la mentira diciendo lo contrario a lo que es la verdad. Se vive mucho de esto. Y miren lo que ocurre con esta familia. Versos 1 dice: aconteció que cuando Jacob envejeció, abran sus Biblias en Génesis 27. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Aquí nosotros encontramos una situación en la que el padre pareciera ser que reconoce la situación que se avecina, es consciente de lo que viene, sus días están por terminar, entonces pareciera que él piense: ¿y qué va a pasar con la bendición? Dios había prometido una bendición. ¿Y qué va a pasar con las cosas que tiene la familia en responsabilidad a cargo? Pareciera ser que Isaac pensó en la herencia, en lo que muchas veces los que somos mayores no pensamos, ¿no? Muchos partimos de este mundo y no dejamos nada establecido, no dejamos un testamento. Dejamos con eso dificultad a la esposa, si es el esposo el que parte. Al no dejar un testamento se deja un vacío. Algunos podrían decir un vacío material, pero también un vacío legal. La pregunta es, los que estamos mayores particularmente, que no nos gusta
A muchos no nos gusta pensar en el día que vamos a partir de acá, ¿no? Y podríamos decir, a muchos no nos gusta pensar en el día de nuestra muerte. En algunos momentos hemos hecho referencia a esto, porque si bien es cierto, es una experiencia traumática, porque de alguna manera ese desprendimiento que ocurre en el seno de la familia cuando alguien parte es muy doloroso. Y en las Escrituras nosotros vemos experiencias de esa naturaleza y hasta el Señor Jesús lloró. Pero cuando el apóstol Pablo ve esa experiencia cercana, ve esa realidad, ¿qué cosa dijo? ¿Ustedes recuerdan? ¿Qué era la muerte para Pablo? Para mí el morir es ganancia. Entonces quiero animarle a los mayores, a los que somos mayores, que trabajemos en eso, que trabajemos en nuestro corazón, que tomemos conciencia, que se avecina, que estamos, a veces yo suelo decir, algunos de nosotros, estoy mirando a alguien acá con la cabeza blanca, algunos de nosotros, la tierra ya nos llama, ¿no? Así que la pregunta es, ¿estás preparado? ¿Te estás preparando para eso? ¿Estás pensando en lo que va a ocurrir con la familia a tu partida? Parece que Isaac pensó en eso. Y hace toda una ceremonia para que él pueda pasarle la bendición al hijo que correspondía. Aunque aquí vamos a ver algo que se da como un problema, porque Isaac hace una cosa que no corresponde. Dios había dispuesto que la bendición no sería para el mayor. Ustedes recuerdan la historia, ¿verdad? Mire lo que dice Génesis 25-23. Y le respondió Jehová a Isaac, a Rebeca, 2 naciones hay en tu seno. Hablando Dios a Rebeca, dos naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. O sea, con eso Dios le está diciendo que la bendición sería para el menor. Vamos a ir viendo en los otros domingos aspectos que van a explicar claramente esto. O sea, Dios había determinado que la bendición debería ser recibida por el menor, no por el mayor. Pero como suele ocurrir, la obstinación de Isaac en la vejez. Y digo como suele ocurrir porque este es otro rasgo que los viejos tenemos que considerar. Y con todo respeto lo voy a decir así porque yo estoy en esa categoría también, ¿cierto? Los ancianos a veces somos cuadriculados, ¿no? Somos obstinados. Hay muchas cosas en las cuales a veces nosotros decimos, a mí la escuela de la vida me ha enseñado, ¿tú qué me vas a decir? Le decimos a los hijos, le decimos a los más jóvenes, ¿no? Y pensando de repente de esta manera, él desobedece a Dios. Dios le había dado una indicación, pero él desobedece. Hace todo lo contrario a lo que Dios había ordenado. Vemos que este desconocimiento de la orden de Dios, en otras palabras podríamos decir cuando nosotros desconocemos las Escrituras, cuando nosotros desconocemos lo que Dios dice en su palabra, vamos a hacer todo lo contrario a lo que Dios quiere que hagamos quizá. Encontramos luego otra situación que se convierte en problema. Mira el verso 5. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: he aquí yo he oído
a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo, tráeme caza y haz un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Verso 8. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y las llevó a su padre y las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. ¿Qué hace la esposa? ¿Qué hace la mamá? Diríamos que acá empieza a darse una situación donde la mamá y el hijo comienzan a confabularse para poder engañar al padre. Ella decide engañar al esposo, el hijo decide engañar al padre y de alguna manera nosotros vemos que esa es otra situación que suele pasar en la realidad. Y voy a decir algo que por favor quisiera que ustedes escuchen bien y lo voy a decir con todo respeto. Porque genera reacciones encontradas a veces. Rebeca, la esposa, ¿qué hace? Miren, frente a esta situación, Rebeca está pensando más en quién. ¿Está pensando más en él? En el hijo. ¿Por qué no pensó en el esposo? ¿Porque acaso ella no sabía que Dios había determinado que la bendición sería para el menor? Entonces, lo que voy a decir, y repito, tómelo de la mejor manera, puede generar reacciones encontradas en los sentimientos de muchas mujeres. Porque se ve cómo una madre actúa más como madre que como esposa. Cuando una mujer es más mamá que esposa, va a romper el matrimonio, lo va a destrozar. Que tenga o no tenga razón no justifica lo que va a ocurrir. Porque nosotros cuando vemos a Rebeca y vemos lo que hace, podríamos decir, bueno, ella sabía que Dios había dispuesto otras cosas. Pero la pregunta es por qué ella, como esposa, no conversó con el esposo. ¿Por qué Rebeca no vino a Isaac y le dice, querido esposo, lo que vas a hacer no está bien? Aún de repente exponiéndose a que el esposo le puede decir, ¿y qué estás escuchando chismosa? Porque él estaba diciéndole algo escondido, ¿verdad? Pero era mejor que él fuera confrontado con la verdad para ver si reaccionaba. Entonces ella actuaba como correspondía. Sin embargo, quizás, como ya hemos dicho, ella, al saber lo que estaba tramando Isaac, ella pudo haber pensado, este esposo, ¿por qué va a hacer esto? Este esposo está actuando en la carne. Y es verdad. Este esposo está haciendo las cosas como le da la gana, a su manera. Y es verdad. Este esposo está desobedeciendo a Dios. Y es verdad. O sea, todo eso es verdad. Sin embargo, la actitud de ella no justifica lo que hizo. Porque cuando ella le dice al hijo que después, más adelante, en el verso 6 le dice, he oído que tu padre hablaba con Esaú tu hermano diciendo, tráeme caza y haz guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Entonces ella, al descubrir eso, trama el engaño. ¿Y cómo descubre
Rebeca eso. Dice, la palabra solamente dice que escuchó, ¿no? Probablemente estuvo cerca. Probablemente Isaac no cerró la puerta, no estuvo lo suficientemente lejos. A veces, si pensamos en nuestros tiempos, o sea, contextualizando la historia, a veces uno se pone a pensar situaciones que ocurren, porque la esposa ve que el esposo se va con despacito, comienza a hablar despacito. ¿Qué está hablando? O se encierra en el baño, o está... Dice, hay muchas cosas que la esposa comienza a observar que el esposo hace y dice, ¿por qué se esconde? ¿Por qué Isaac no llamó al hijo, y delante de Dios le dijo, esto es así, Dios ha dispuesto así y vamos a hacer así? ¿No creen que hubiese sido diferente la historia? ¿No creen que hubiese sido mejor eso? ¿Por qué los esposos esconden lo que dicen o lo que hacen o lo que quieren hacer de la esposa? Bueno, no estoy hablando de ti, estoy tratando de mejor no mirar a nadie porque alguno va a decir, ¿cómo el Señor? ¿Por qué? Tú le has contado seguro al pastor esto. No. Son cosas tan comunes, pasan tan seguido. Ahora, Rebeca, al conocer, al darse cuenta del error del esposo, debió haber hablado con él. Sin embargo, pareciera ser que ella consideró que yo no voy a pasar por alto esto. Definitivamente, no voy a dejar que él haga lo que quiere, lo que le da la gana. No, de ninguna manera. Yo no estoy de acuerdo con esto, así que vamos a cambiar la situación. Sin que él se dé cuenta, yo voy a hacer que las cosas se den como deben ser. Error. Escúcheme, en el fondo quizás nosotros vemos que Rebeca tenía razón. Ella tenía razón en reconocer lo que Dios había dispuesto y que debería ser así. En el fondo tenía razón. Pero, dígalo usted, pero no tenía razón en la forma. Y eso es otra de las cosas que suele generar tensiones, suele generar dificultades y suele generar problemas en las relaciones conyugales y en el seno de la familia. Porque ella debió confiar en Dios. Ella debía haber reconocido que si era una promesa de Dios, Dios por encima de todo iba a cumplir su promesa, porque ella sabía que lo que Dios decía, Dios lo hacía. Y nosotros sabemos que las promesas de Dios son sí o sí. Nosotros sabemos que lo que Dios promete, Dios lo cumple. Rebeca debió actuar de otra manera. Evidentemente aquí ella también actuó en la carne, de la misma manera que el esposo. Hizo las cosas a su manera, no a la manera de Dios. Y escúcheme, por favor, nuevamente lo voy a repetir. Esta actitud divide a la familia. Esta actitud fragmenta las relaciones conyugales y también familiares. Con esa actitud se generan otros problemas. Un problema muchas veces llama a otro. Y un problema pequeño a veces genera un problema más grande. ¿Qué cosa es lo que nosotros podemos ver después? Se va a seguir explicando la historia. Como mamá, ella de alguna manera aquí expone al padre, expone la relación padre-hijo. Con esa actitud ella pone al padre contra el hijo. Pero no solamente eso, sino también pone al hermano contra el hermano. ¿Y qué es lo que puede suceder?
Hay cosas que no se ven y cosas que pueden darse también en el interior de cada uno de ellos, porque con esa situación se despierta entre ellos el egoísmo, los celos, resentimientos, pleitos. De manera que los padres debemos tener mucho cuidado con lo que hacemos. Los padres debemos tener mucho cuidado con lo que decimos. Recuerde bien, las buenas intenciones no justifican actuar en desobediencia. Las buenas intenciones de Rebeca no justifican que ella actúe en la carne. Las buenas intenciones de los padres no avalan que hagan las cosas a su manera, en contra de lo que Dios establece en su palabra. Pero luego vemos algo más. Verso 11, vemos los preparativos para el intento de robar la bendición a Esaú. Dice el verso 11, y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí, Esaú mi hermano es velloso y yo lampiño. Miren la reacción del hijo, ¿eh? Pareciera ser que Jacob, consciente de lo que va a suceder, describe algunas cosas, pero ni aún así la madre reacciona. Le dice, mi hermano es velloso, yo soy lampiño. Verso 12, quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Este silencio es para pensar. Qué terrible actitud materna. Qué terrible decisión. Verso 14. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob como su hijo menor. Y vistió a Jacob su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. ¿Qué les parece la historia? Jacob trata de hacer reaccionar a la mamá porque le hace notar la diferencia que había entre ellos. Parece que él está preocupado porque ese engaño iba a traer maldición sobre él. Pero la madre, como diciendo, yo soy responsable, tú tienes que obedecerme nomás. Pobre hijo, ¿no? Pobre de los hijos, cuando una madre tiene esa actitud y le manda a hacer cosas que nunca debería mandar. Le manda a engañar, le manda a ser un burlador. Jacob sabía lo que había pasado. Y de alguna manera, ustedes conocen la historia, cuando ya se había dado el negocio, y él no le aclara eso a la mamá, porque ya se había dado el negocio de la primogenitura. Ya Esaú había vendido la primogenitura por un plato de lentejas. Entonces, aún con eso, las cosas pudieron haber sido diferentes. Pero cuando Isaac le pregunta a Jacob, ¿cómo es que llegaste tan rápido con la comida? ¿Qué cosa hace? ¿Qué cosas? Podríamos decir que hace el muchacho, ¿no? Él dice, Dios es quien me ha dado la casa tempranamente. Es decir, Jacob atribuye a Dios
el hecho de haber encontrado casa con rapidez. Y eso agrava más su pecado. Escúcheme, poner a Dios como testigo no es nada bueno en ningún caso. Seguramente, y yo casi ya no escucho lo que en mis tiempos de jóvenes hacíamos, ¿no? Cuando queríamos aseverar algo, le decíamos, es verdad, te lo juro por Diosito. Bueno, los que somos mayores hemos hecho eso seguro, ¿no? Pues ya los jóvenes no tienen, o si no, te lo juro por mi madre. Y algunos más osados juran por la vida de... Bueno, cuando uno miente o falta a la verdad, no debe tomar en cuenta y poner a Dios como testigo. Eso es gravísimo. Nuevamente ambos, madre e hijo, están guiados por su naturaleza, por su carne egoísta. O sea, ninguno de los dos se ha dispuesto a ser guiados y controlados por el Espíritu de Dios. Y dice el verso 18, entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío, e Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú. ¿Se dan cuenta qué está pasando ahí? Esta es una mentira directa. O sea, yo soy Esaú, tu primogénito, que he hecho como dijiste. Levántate ahora y siéntate y come en mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová, tu Dios, hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío. Pero por si eres mi hijo Esaú o no. Pareciera ser que Isaac tenía ya sus dudas y seguramente Jacob había hecho cosas que hacían que él tuviera que dudar. ¿Por qué razón le dice acércate para tocarte, para ver si eres mi hijo? De alguna manera, eso da a entender que había duda. Él estaba de repente inquieto porque si en otras veces ha hecho algo que no corresponde, también podría hacerlo ahora. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y le dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú y le bendijo. Él, pues la mamá había puesto, ¿recuerdan? La mamá había puesto los vellos de los cabritos y todo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré en la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó y Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y besa a mi hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó y olió Isaac el olor de sus vestidos. Pareciera ser que Isaac aún no estaba completamente convencido, pero como la mamá había puesto los vestidos del hermano mayor, entonces olió, entonces dijo, bueno, ahí está el hijo. De alguna manera, el padre quiso comprobar que era Esaú el que venía trayendo la comida, pero al palparle, él dice, bueno, la voz, porque los padres se dan cuenta. Usted cuando escucha hablar a los hijos, y aún parecía ser cuando son gemelos, los hijos gemelos, los padres por la voz pueden diferenciar quién es quién, aunque son tan idénticos. De alguna manera los padres sabemos lo que pasa con los hijos.
Y le dice, ¿tú eres mi hijo? Jacob respondió, yo soy. Es decir, una mentira tan descarada. ¿No ha visto a alguien mentir de esa forma? Ahora, cuando nosotros pensamos en la mentira, se puede mentir de diferentes maneras. En la Escritura, por lo menos, encontramos algunas formas de mentir. Una mentira directa, ¿se acuerdan Ananías y Zafira? Una mentira, una media verdad. Abraham frente a Abimelech. El silencio, cuando uno se calla para no decir lo que corresponde. Algunos hablan de la mentira piadosa, cuando no se le dice a alguien lo que está pasando para que no sufra más. Algunos hablan de la mentira blanca. Y cuando uno averigua, hay como 15 formas de mentir. Y muchas veces se justifica la mentira. Ya en algún momento he compartido, aquí me parece con ustedes también, que la mentira es gravísima. La mentira es tan grave que es infernal. La mentira es del diablo. San Juan 8:44, ¿recuerdan? En San Juan 8:44 nos dice que el diablo es padre de mentira. Padre de mentira. Eso significa que los que mienten, ¿qué cosas son? Hijos del diablo. Entonces la cosa no es tan sencilla, no es tan simple. En nuestra cultura se miente de una manera tan fácil, tan superficial. Y luego vemos nosotros que se otorga la bendición. Y con la bendición, escúcheme, hay 4 cosas que Dios concede con la bendición. Y es por eso que probablemente la mamá estaba preocupada y el hijo menor también se prestó al engaño. Con la bendición habían 4 cosas. Primero, la prosperidad. Prosperidad en las cosechas. Eso está en el verso, más adelante lo vamos a ver. Luego el señorío sobre el hermano. Luego la bendición que Dios da, pero también el cuidado que tiene que ver con la maldición. Dice, los que te maldicen serán maldecidos también. Escúcheme, cuando Dios bendice, la bendición es múltiple. Dios había prometido bendición a Isaac y Rebeca. ¿Qué debieron haber hecho ellos? Dios nos promete bendición a nosotros. ¿Qué debemos hacer? Primero, confiar en Dios. Segundo, obedecer a Dios por su palabra. Tercero, hacer las cosas como Dios nos manda, no como a nosotros nos parece. Y cuarto, debemos buscar agradar a Dios y no buscar agradarse a sí mismo o buscar agradar a los demás. Que Dios nos conceda, mis hermanos, gracia, sabiduría para que nosotros podamos vivir en conformidad a su palabra. Que Dios nos conceda gracia, sabiduría para no dejarnos envolver por el engaño, por la mentira en estos tiempos.